Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Qué gusto tenerles aquí una vez más. Empezamos un nuevo módulo en el curso que estamos siguiendo de desarrollo web. El día de hoy vamos a aprender sobre lo que es React.js, ¿ok? Para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Jaramillo, soy parte del grupo founder del Club de Software EPN, ¿ok? Entonces, comencemos. Vamos a empezar a hablar de todo el contexto de lo que es React, pero antes de eso tenemos que entender qué es un framework o librería que se dedica o que fue construido para la web, qué es lo que soluciona y para qué nos sirve. ¿Ok? Entonces, un framework web o una librería es un conjunto de herramientas que permiten un desarrollo más rápido. ¿Ok? Cada framework incluye una serie de buenas prácticas que reducen el tiempo de desarrollo y a nosotros como desarrolladores nos permite enfocar el tiempo en lo que de verdad importa. ¿Ok? Nosotros podemos encontrar frameworks de todo tipo en cualquier área que se relacione con el software. Y no solo con el software, también con otras áreas del conocimiento. ¿Ok? Por ejemplo, existen frameworks para desarrollo backend, si es que te gusta el Machine Learning, también hay frameworks para Machine Learning, para IoT, para todo básicamente. ¿Ok? Entonces, dentro del desarrollo web, nosotros tenemos diferentes tipos de frameworks, como son los frameworks CSS y los frameworks de JavaScript. Frameworks de CSS ya los hablamos en clases pasadas, como son Bootstrap, como son Material UI, que nos permiten agilizar el desarrollo del estilizado de nuestras páginas web. Entonces, hoy vamos a aprender sobre los frameworks de JavaScript, ¿ok? En específico, estos frameworks facilitan el desarrollo de páginas web complejas. O también, bueno, no, sino que también hay otro tipo de páginas web que son las SPA, las Single Page Applications. Pero, ¿qué significa esto de una SPA? ¿Qué es una SPA? Para ello tenemos que ir recapitulando qué tipos de aplicaciones nomás existen. Nosotros ya conocemos y hemos desarrollado algunas de ellas, pero nunca hemos tocado este tema de cuáles nomás existen y cuál es la característica de cada una de ellas. ¿Ok? Eh, en resumen, tenemos cuatro, ¿sí? Las aplicaciones de web estáticas, las aplicaciones web dinámicas y las aplicaciones web de página única, las que les acabé de mencionar, las SPA. También tenemos otro tipo muy interesante y muy nuevo, que son las aplicaciones web progresivas. Vamos a ir revisando un poco cada una de ellas para ver qué las caracteriza. Las aplicaciones web estáticas son en las que todo el contenido de toda la página web, todo el contenido es creado netamente por el desarrollador, a mano, ¿sí? Entonces, dentro de esta categoría, estas páginas se pueden crear únicamente con tecnologías HTML y CSS. No es necesariamente utilizar JavaScript, ya que solo tenemos un contenido estático que nunca va a cambiar y ese contenido el desarrollador lo ha ido creando a mano, es decir, en teclado, tal como hemos venido desarrollando nuestras páginas de ejemplo durante toda esta capacitación, durante todo este curso. Ok, la segunda categoría son las aplicaciones web dinámicas. Las aplicaciones web dinámicas son las que permiten tener un tipo de interacción con el usuario. Es básicamente la calculadora que creamos la semana pasada, ¿sí? Como pueden ver, nosotros creamos el HTML y creamos el CSS, pero si nos quedamos ahí, nuestra calculadora no funcionaba. Entonces, ¿qué hicimos? Escribimos JavaScript y le agregamos esa funcionalidad. La hicimos dinámica. El contenido es dinámico. ¿Ok? Ya lo he mencionado, pero recalquémoslo. Las tecnologías que se incluyen en el desarrollo de estas páginas, de estas aplicaciones web, son HTML, CSS, pero aquí sí es necesario JavaScript, porque JavaScript es la única forma en la que podemos agregar interacción a nuestras páginas web. Es por eso que es un lenguaje muy importante y es uno de los más utilizados. Ahora, pasemos a hablar de las SPA, las Single Page Application. Este es el boom del siglo XXI, todo lo que es las SPA. ¿Ok? Las aplicaciones web SPA son aplicaciones web que se desarrollan en una sola página. Y todo ese contenido que tiene la página lo vamos cambiando solo con el uso de JavaScript. Entonces, estas páginas se desarrollan más escribiendo lo que es JavaScript, programando todo el contenido que tiene esa página y más que utilizar HTML y bueno, el CSS se sigue utilizando para los estilos. Pero es muy importante entender que estas SPA, tal como dice su nombre, toda la página se desarrolla en una misma página. ¿Ok? Sí, es un poco redundante. De hecho, podría aquí buscar unos ejemplos en un navegador de Single Page Applications. A ver, vamos a ver. Por ejemplo,
aquí tengo la página de Material UI. Material UI es un framework de CSS creado por Google, pero me sirve para este ejemplo. Ok, aquí ¿qué podemos ver? Tenemos aquí un contenido, pero si nosotros cambiamos, seleccionamos una opción de la parte izquierda, ese contenido ha cambiado, ¿ok? Y todo lo que tenemos aquí a la derecha y en la parte de arriba, el navbar, no cambió, solo cambió el contenido, ¿ok? Y la página no se recargó. Como pueden ver, existe una pequeña barra que sale por ahí, pero eso no significa que ha cargado, porque ¿cómo podemos ver que una página carga? Aquí tenemos un pequeño loader que nos muestra nuestro navegador web, que significa que la página está cargando. Pero como pueden ver, miren, estoy seleccionando otras opciones, pero eso no sucede. ¿Qué pasa si yo me voy, por ejemplo, al aula de la poli? Miren, miren, pongan el ojo a este iconito de la poli que hay aquí. Miren que carga. ¿Sí? Se queda cargando y se demora un buen momento ahí, ¿ok? Entonces, eso es una página web antigua, ¿no? En la antigüedad, que se hacía que todas las vistas tenía que el navegador ir a hacer una petición al cliente, perdón, el navegador le tenía que hacer una petición al servidor, el servidor le respondía, y entonces durante ese tiempo el navegador se queda pensando, se queda cargando, ¿ok? Entonces, esas son páginas web antiguas. En la actualidad ya tenemos lo que vemos ahorita en pantalla. Tenemos aplicaciones web que todo el contenido ya se descarga en la primera vez que nosotros solicitamos al servidor la página web. Entonces solo hacemos una petición al servidor y el servidor nos envía todo ese JavaScript que contiene todas estas vistas que tenemos aquí y en función de la interacción del usuario la va mostrando de forma dinámica. ¿Ok? Todo este contenido ya se encuentra en mi computador, se encuentra en memoria. ¿Ok? Y por eso se carga así de rápido. Entonces, eso es lo que viene siendo una SPA. Ahora vamos a revisar la última categoría, que son las aplicaciones web progresivas o la Progressive Web Application. Este es un movimiento algo nuevo que lo que hace es utilizar este concepto de las SPAs para poder utilizar las páginas web de forma offline. Es decir, ya no vas a necesitar una conexión a internet activa para, para poder visualizar una página web. Entonces tú haces bueno, esto es netamente lo que significa una SPA. Es netamente. Solo que esa información no se pierde cuando cierras la página web, sino se almacena en tu dispositivo. De hecho, hay muchas aplicaciones que son hechas para móviles que utilizan este principio. Entonces así tú ya no desarrollas una aplicación para Android ni una aplicación para iOS. No, haces la aplicación web, la haces Progressive Web Application y se instala en tu teléfono, en todos los teléfonos y en computadoras de igual forma. Este es un ejemplo de ellas, podría ser toda la suite de Google Docs. Tú en Google Docs puedes agregarlas como aplicación a tu computadora y hay una opción que te dice mantener conexión, mantener disponibilidad offline. Entonces ahí lo que haces, toda esa información de la aplicación la guarda en memoria en tu computadora y para que esté disponible cuando tú quieras. Algo importante que recargar aquí los frameworks web, ¿dónde se relacionan? Se relacionan específicamente en el desarrollo de SPAs y en el desarrollo de PWAs. ¿Ok? Sí podemos hacer aplicaciones web dinámicas con un framework web, pero se estaría desperdiciando todo el potencial que estos conllevan. Sí, estaríamos utilizando una herramienta que es brutalmente increíble, o sea, para controlar estados, para hacer programación reactiva, o sea, tenemos tantas características, pero si hacemos una aplicación web estático dinámica con estos frameworks, no tiene chiste. No estamos desperdiciando recursos. ¿Ok? Entonces, ahora ya sabes cuáles son los tipos de página web y ya sabes en dónde entran los frameworks. ¿Ok? Y listo. Hemos visto un poquito de lo que son los frameworks, qué significan, qué resuelven. Entonces, ahora vamos a entrar en específico de lo que es React.js. Pero miren, aquí hay una palabrita bien interesante que dice librería de JavaScript. Pero tú me vas a decir, ¿pero cómo? Acabamos de hablar de frameworks y ahorita me dices que esto no es un framework, es una librería. Y aquí hay algo que es una discusión muy grande que hay en toda la comunidad de desarrolladores, que es la diferencia entre un framework y una librería. Es una diferencia muy sutil, pero sí existe una diferencia. Un framework es una librería que te dice cómo tienes que usarla, ¿ok? Que te dice, que te obliga más que nada
a utilizar una forma de nombrar los archivos, de nombrar los directorios. Entonces, eso viene siendo un framework, ¿ok? Aparte de ser una librería, te dice el cómo tienes que utilizarla. Pero cuando una tecnología es solo una librería, ellos simplemente te dan los métodos y las funciones que tú puedes utilizar y tú allá verás cómo los utilizas. Entonces, React es una librería. Tenemos sus contrapartes, que son, por ejemplo, Angular, que has escuchado de ley lo que es Angular, desarrollado por Google, pero ese sí se cataloga como un framework web. ¿Por qué? Porque tú con Angular tienes una herramienta de consola que te permite crear los archivos, te permite indexarlos al archivo principal para que puedan ser visibles en la página web. Entonces eso con React no sucede, nosotros tenemos que hacerlo a mano, como nosotros decíamos. Eso es un arma de doble filo porque si no tienes los conocimientos necesarios de qué es bueno y qué es malo, a la hora de crear un proyecto, tranquilamente puedes complicarte la vida. Puedes ponerte una soga al cuello que cuando tengas una aplicación enorme no sea escalable y te tome tanto tiempo el agregar archivos que no podrás que ya será insostenible la aplicación, no escalable, básicamente. Entonces con los frameworks en cambio eso no sucede porque ya un framework desde el principio te dice cómo debes utilizar las herramientas que ellos te brindan, el cómo, el desde que el estilo del código, qué tecnologías tienes que utilizar, no. Entonces con React.js nosotros podemos hacer, somos más libres, ¿no? Somos un poco más libres. Ok, entonces entremos ya un poquito en contexto de lo que es React. ¿Qué es React? React es una librería open source, ojo, es open source. Para los que no sepan qué es open source, es una tecnología, un pedazo de software que es mantenido por un grupo de personas, no le pertenece a nadie, es de la comunidad. Ok, entonces es una librería open source para la creación de interfaces de usuario. Esta información la he sacado directamente desde el sitio web de React. Si tú entras a reactjs.com, creo que es la página, tú puedes encontrar esta información, no me la he inventado yo. ¿Ok? React.js fue creada por Facebook en el año 2013 y es mantenida por varias empresas alrededor del mundo, ¿ok? ¿Cómo que es mantenida? Es decir, que varias empresas alrededor del mundo sueltan dinero, sueltan plata y les pagan a desarrolladores para que trabajen día a día para que React sea un buen framework y para que todos los errores que conlleva React, que a veces hay issues, cosas que no deberían funcionar, cosas que no funcionan como deberían, pagan a desarrolladores para que se inmiscuyan en estos proyectos y que tengan productos completamente usables, ¿ok? Entre una de ellas es Facebook. Tengo entendido que también Uber tiene una división que se encarga a la mejora continua de lo que es React, entre otras empresas. La verdad, desconozco cuáles son, pero hay algunas conocidas. Con Google creo que también está inmiscuida mediante Next.js, ¿ok? Entonces, aquí hay unas tres características que se tiene de lo que es React, que es declarativo, es una librería declarativa, es basada en componentes y se basa bajo una filosofía que es la de Learn Once and Write Anywhere, parecida a la de Java, ¿no? Ok, vamos a ver, ¿qué es declarativo? Ok, declarativo viene siendo que nosotros cuando utilicemos React, eh, nosotros solo vamos a indicar qué es lo que queremos que se muestre en nuestra página web, pero React por detrás tiene unos procesos escondidos que a nosotros no nos importa, que podríamos decir que es magia, que presenta esa información en la página web. A nosotros no nos interesa el cómo, simplemente le tenemos que decir el qué. Entonces por eso es una librería declarativa. Basada en componentes. Todo en React es un componente. Todo, absolutamente todo en React viene siendo un componente. Ya vamos a hablar un poquito más específico de qué es un componente y unas analogías interesantes porque es muy importante el entender qué es un componente. Todas las aplicaciones hechas con React se basan en componentes. Y la filosofía que basa el desarrollo y el uso de React, que es Learn Once and Write Anywhere, hace referencia a que los conceptos se puede utilizar, estos conceptos que tú haces al crear tu aplicación web, eh, puedes utilizarlo y reutilizarlo en otros sitios web. Puedes, de hecho, reutilizar tu página web y crear una aplicación móvil totalmente nativa. Ojo, ahí hay una diferencia entre Progressive Web Application y una aplicación nativa, ¿sí? Ojo con eso. Ok, entonces React nos permite, nos da esa facilidad de poder
crear aplicaciones nativas, de poder crear aplicaciones que sean responsive para todo tipo de dispositivos. Entonces, y esto con la misma lógica, con el mismo código, con las mismas herramientas. Eh, Dato curioso, la herramienta que nos permite crear aplicaciones web utilizando esta lógica de React se llama React Native, ¿ok? También es creada por Facebook, es una aplicación muy interesante, espero sacar un curso próximamente de eso, porque creo que es una herramienta necesaria para un desarrollador en el 2021, ¿ok? Entonces, eso es un poquito del qué es React. Ahora, vamos a hablar un poquito más de lo que son los componentes porque es importante, ¿sí? Aquí tenemos unas imágenes que ya nos dice más o menos qué es un componente y por dónde vamos a ir. Pero, vamos de a poco. Los componentes son similares a un bloque de Legos. A un bloquecito de los que están aquí. A un hito. O dos, un amarillo, por ahí uno negro. Entonces, cada uno de estos pedacitos, cada uno de estos bloques de Lego va a representar un componente en nuestra página web. Entonces, si nosotros empezamos a juntar estos pequeños bloques, podemos tener estructuras sumamente complejas como la que tenemos en la imagen de la parte derecha. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, cuando tú creas estos componentes y vamos pegándolos todos, vamos armando nuestra página web bien chévere, vamos a obtener páginas web complejas y muy bien estructuradas. Entonces, este concepto no solo es de React, de hecho Angular también lo maneja. De hecho, todos los frameworks de JavaScript dedicados para la web manejan conceptos, si no es el mismo, similares. Sí, es muy importante. ¿Y cómo vemos dentro de la página web qué es un componente? Aquí te muestro un ejemplo. Entonces, eh, como decía, con los Legos tú puedes crear edificios como los que tenemos aquí, pero de la misma forma cuando nosotros eh, ya vamos juntando muchos componentes, miren, ya se crea una página web. Entonces React está estructurado por componentes. Estos componentes independientemente pueden tener sus estilos, independientemente pueden tener sus propios eventos e independientemente pueden ser modificados mediante la alteración de un estado. ¿Ok? Entonces, lo que voy a decir no es realmente cierto, pero podríamos decir que cada componente podríamos tratarlo como una página web totalmente diferente. ¿Ok? No es tan cierto, pero podríamos ver una analogía, algo así. ¿Ok? Es que, y miren, aquí tenemos un componente que dice toolbar, un componente que debe ser el texto, un componente que tenemos aquí main menu, acá tenemos un componente grande que debe ser el giro, y dentro de este componente grande podemos anidar más componentes, como podemos ver aquí hay un componente de position, un componente de categories, un custom menu widget, otro widget. Entonces, el chiste y el juego de desarrollar aplicaciones con React y en general aplicaciones single page applications eh, es ver todo como componentes, ¿ok? Todo como componentes. Sí, entonces ya vamos a ir haciendo prácticas y viendo cómo es esto de los componentes, cómo crearlos, cómo utilizarlos, cuál es su ciclo de vida, manejar los estados, bueno, pasar información entre componentes. Es un mundo React, es muy interesante y vamos a ir aprendiendo de a poquito, ¿ok? Aquí, dato curioso, ¿quiénes están utilizando React? Todas estas empresas abiertamente nos han dicho que están utilizando React, de hecho, faltan muchísimas más, pero aquí podemos ver nombres muy interesantes, como Facebook, como Microsoft. De hecho, Microsoft Teams, la aplicación web y la aplicación de escritorio están creadas con React. GitHub, el mismo GitHub, PayPal, Yahoo, Twitter, Docker, la página de Reddit, Uber como tal. Y de hecho tengo entendido que Uber también ocupa en ciertas partes lo que es React Native, no solo React. The New York Times, Netflix está creado, el frontend de Netflix está creado con React. La página de ventas de Tesla, o sea, Apple, tenemos las top empresas mundiales utilizan este framework para desarrollar sus aplicaciones web. Entonces es un framework muy importante, ¿ok? El único que compite con él a ese nivel es Angular, que como les decía es creado por Google, entonces está respaldado por una empresa gigante. Listo, vamos a hablar un poco del cómo funciona, ¿ok? Y aquí tal vez no me dé a entender muy bien porque sí es un tema un poco, no complejo, pero sí incluye muchos tecnicismos. ¿Ok? Perdón. Entonces, React por detrás lo que hace es inyectar todo el contenido de tu página, todo este contenido que estamos viendo aquí, todito este contenido lo inyecta dinámicamente en el mismo archivo HTML. ¿Sí?
Entonces va inyectando las etiquetas H1, todas las Ps, todos los articles, todo el footer, lo escribimos en JavaScript y y el React se encarga de inyectarlo a nuestro HTML. Y ojo, solo hay un HTML en las aplicaciones de React. Es único, es solo una página y ahí se va inyectando todo el contenido. ¿Ok? Pero ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo es ese proceso? Es importante revisarlo para entender. A veces salen algunos errores de por qué algo no funciona como debería y es porque no estamos entendiendo cómo funciona React por detrás. Ok, para hablar de todo esto necesitamos hablar sobre lo que es el DOM. Para los compañeros que cogieron el curso desde el principio, saben lo que es el DOM. Hablamos sobre lo que es el DOM, lo vimos actuar el DOM. Entonces, vamos a tratar de hablar un poquito, así a breves rasgos, de lo que es. DOM viene de las siglas de Document Object Model, o lo que es lo mismo, la estructura de un documento HTML. ¿Ok? En la izquierda podemos ver el documento HTML y en la derecha vemos su representación que tiene una estructura de árbol. ¿Ok? Entonces, como nosotros sabemos, una página HTML está formada por múltiples etiquetas. Aquí tenemos una etiqueta HTML, una etiqueta body y aquí vamos viendo muchas etiquetas diferentes. ¿Ok? Entonces, esta etiqueta, al momento de que el navegador las va leyendo, va creando un árbol que tenemos aquí en la parte derecha, que igual tiene ciertas relaciones que son las mismas relaciones que tienen aquí, que tiene el HTML en su forma de código. Entonces, cada vez que nosotros con JavaScript cambiamos el contenido de una etiqueta, como por ejemplo en nuestra calculadora web, íbamos utilizando la propiedad setInnerHTML para inyectar el resultado de nuestras operaciones, a ese evento me refiero. Entonces, cada vez que nosotros cambiamos el contenido de una etiqueta con JavaScript o agregamos nuevas etiquetas, el DOM cambia. Todo este árbol se tiene que actualizar. Todo este árbol tiene que renderizarse de nuevo, todas sus ramificaciones y tiene que volver a formarse para que pueda ser visible en nuestro navegador. ¿Ok? Entonces, esto eh, es una tarea un poco pesada, ¿sí? Ya cuando nosotros desarrollemos aplicaciones web gigantes, gigantes tipo Facebook, y querramos cambiar una cosita chiquita del DOM, imagínense, te tiene que volver a pintar todo ese árbol de Facebook. Imagínense, toda esa información tiene que volver a renderizarse. Entonces, eso es algo que lleva mucho tiempo, que tiene, hablando en términos computacionales, es muy pesado. ¿Ok? Entonces, eh, cada vez que nosotros agregamos más interacción y cambiamos más cosas con JavaScript, esta aplicación se va haciendo más lenta. Y al final, nadie quiere un producto lento, ¿no? Todos queremos que las páginas web sean rápidas. Entonces, React, ¿cómo soluciona esto? Y esto es uno de los pilares más importantes y una de las cosas que más caracteriza a React, que es el concepto del Virtual DOM. ¿Ok? Un Virtual DOM. Con esto React trata o intenta solucionar este tipo de problemas. ¿Y qué es esto del Virtual DOM? El Virtual DOM es una representación en memoria, ojo, en memoria volátil, en memoria RAM, en memoria que si se te apaga la compu se borra todo eso, en memoria que actúa como un tipo de intermediario entre el estado de la aplicación y el DOM del navegador, o sea, de la interfaz que está viendo el usuario. Entonces, es un intermediario entre nuestro código JavaScript y la visualización, ¿no? Hay un paso intermedio. Antes, si nosotros cambiábamos la visualización con nuestro JavaScript, cambiábamos, aumentábamos un párrafo, por ejemplo, ese rato todo el DOM, es decir, toda la visualización se cambiaba, absolutamente todo el árbol. En cambio con React ya tenemos un paso intermedio, en donde cambiamos con JavaScript algo, se genera un virtual DOM y de ahí se mandan los cambios al DOM del navegador. ¿Ok? Entonces, eh, puesto que cada elemento es un nodo en el árbol real del DOM, aquí podemos ver, miren, aquí tenemos un H1 y este H1 viene siendo una parte del árbol, ¿ok? Entonces, dado a que esto sucede, cada vez que se produce un cambio en cualquiera de estos elementos, o por ejemplo cuando agregamos un elemento, se genera un nuevo virtual DOM, ¿ok? Entonces, cada que nosotros cambiamos algo con JavaScript,
chas, se copia en memoria desde el Virtual DOM, desde el DOM real, desde el DOM del navegador, se copia en memoria una copia y se actualiza en memoria lo que viene siendo el cambio que hicimos con JavaScript. ¿Ok? Entonces, dado que este DOM es virtual, la interfaz gráfica aún no se actualiza, ¿no? Solo está en memoria, así que el usuario todavía no ve ese cambio. Entonces, lo que hace React es comparar el DOM real, es decir, el que está viendo el usuario, el que ejecutó y el renderizó el navegador, lo compara con el DOM virtual, el que ese rato, cuando hubo el cambio, copió en memoria. Ok, entonces, cuando esto sucedió, ¿qué pasó? Después, ¿qué hace React? Tiene dos DOMs, ¿y qué hace? Los junta, ¿sí? Los junta. Entonces los junta y React, sí, React solo renderiza los nodos que sean diferentes. Al momento de juntarlos, solo renderiza los nodos que son diferentes y todos sus nodos descendientes. ¿Ok? Entonces, de este modo nosotros conseguimos que en costos de término, de rendimiento computacional, sea más sencillo y sea menos la carga que representa el actualizar el DOM real. ¿Ok? Nosotros ya no renderizamos todo el árbol, sino renderizamos solo la partecita que cambió. ¿Y cómo identifica la partecita que cambió? Al momento que se da el cambio, tiene una copia del DOM real, tiene una copia del DOM cambiado, los junta y ahí ve los cambios que existieron. ¿Ok? Y aquí en esta imagen que estamos viendo en este momento, nosotros tenemos las tres fases que hay, ¿no? Las que les comentaba. El state change, el compute diff y el re-render. Las que decía, state change, existe un cambio. ¿Ok? Entonces, en este primer paso se produce un cambio, por ejemplo, que cambiamos un botón de rojo a negro, ya. Entonces, esto ya provoca que se genere en memoria, o sea, React escucha ese cambio y copia en memoria, este, copia en memoria, el browser DOM lo copia en memoria, le aplica el cambio, que es el cambio de, digamos, cambiar este botón de rojo a negro, y listo, lo tiene ahí en memoria. Y de ahí entra a la siguiente fase, que es el compute diff. Este compute diff realiza la comparación, lo que les decía, entre el árbol virtual del DOM, es decir, el que tiene en memoria, y el DOM real, el que está viendo el usuario, el que ya existe en el navegador. Entonces los junta y ahí detecta los cambios que hubo en toda en toda la aplicación. ¿Ok? Y como pueden ver, el cambio se dio en este nodo. Pero miren, este nodo tenía nodos hijos. ¿Y qué pasa? Que también se renderizan los nodos hijos. ¿Ok? Esto afecta a todos los nodos descendientes. ¿Ok? Por eso, miren, aquí este de aquí ni siquiera ha cambiado. Este de aquí tampoco, este de aquí tampoco. Pero este sí, este tuvo el cambio como tal. Pero su hijo cambia también, porque esa es la forma en la que React aplica los cambios. ¿Ok? Eso es muy importante también cuando hablemos del ciclo de vida de un componente. Y la última fase y es el re-render. Un nombre que sabemos lo que hace, simplemente va a consolidar ese cambio, es decir, ya vio qué fue lo que cambió y solo ese pequeño cambio lo consolida o lo envía al DOM real. Y de esa forma la interfaz gráfica es actualizada de golpe. Parecen muchos pasos, ¿verdad? Pero esto sucede tan rápido que tú ni siquiera vas a ver ese, todo este proceso. React lo hace tan rápido que para ti es transparente, pero es muy importante el conocer cómo funciona. ¿Ok? Listo. Bueno, hasta ahí yo creo que vamos a hablar por ahora. Y ahora sí vamos a practicar un poquito. Que ya sé que querías echar código un poco. Entonces vamos a hacerlo. Solo voy a tomar un poquito de agua. Estamos bien y empezamos. Entonces, muchachos, primero, necesito que ustedes accedan al GitHub del club y al repositorio que estamos manejando para todo lo que es las clases de este curso, ¿no? Ustedes de aquí ya van a encontrar una clase 4 que no había antes, con una carpeta que se llama Hello World. Entonces aquí les voy a enseñar algo. No necesariamente siempre tienen que aquí darle clic derecho y descargarse como zip el repositorio. No. Ustedes lo que pueden hacer en su terminal, pueden entrar a esa carpeta que ya venían trabajando. Esto viene para las personas que están utilizando WSL.
van a entrar al directorio donde estaban trabajando el proyecto. En mi caso tengo una carpeta del club de Sora VPN y el repositorio se llama JSTrain. Entonces, simplemente entran a este directorio y lo que van a hacer es ejecutar el siguiente comando. Y de hecho, voy a hacer un poco más grande mi terminal para que se vea bien. Aquí le voy a agregar el comando que es git pull origin espacio master. ¿Sí? Entonces, al ejecutar este comando, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer Git es traerme todos los cambios que están en este repositorio y los inyecta aquí, en mi carpetita que yo venía trabajando, ¿ok? No se preocupen, el club va a tener un curso de Git que posiblemente salga el próximo mes, entonces ahí verán estos conceptos un poco más avanzados. Esto no es nada de desarrollo web. De hecho, Git también es una herramienta que que les dan en la universidad en quinto semestre, creo. Entonces, de una u otra forma van a aprenderlo algún día. Ok, entonces una vez que ustedes hayan hecho esto, ya tendrán los cambios en su máquina. Entonces, si yo hago un ls, ya tengo aquí esta carpeta número 4. Ok, en caso de que, por ejemplo, si ejecutan git y les salga que git command not found, es porque no tienen instalado git en su computador. Eh, como les digo, por ahora no se preocupen mucho por eso. Si eso les sucede, tranquilamente pueden venir y volver a descargarse lo que es el zip. Entonces descargan y aquí ya se descarga el zip y lo abren y ya tendrán los mismos archivos que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ahora voy a entrar a la carpeta de la clase 4 y aquí vamos a ver cómo es que iniciamos una nueva aplicación de React. ¿Sí? Ok, aquí tenemos una carpeta, por ahora dejémosla ahí, esa es la que vamos a utilizar un poquito después, pero ahora creemos una nueva. ¿Ok? ¿Cómo creamos una aplicación de React? Con React, nosotros tenemos una forma muy sencilla de crear aplicaciones, que es el comando create React app. Y de hecho voy a googlearlo un poco y aquí pueden encontrar información de qué es este comando y de qué hace. Ok, aquí pueden verlo, aquí está el comando que vamos a utilizar. Pero les explico qué hace. Eh, lo que hace es tomar desde internet un proyecto de Node que ya existe y lo descarga en tu computador, igualito como hicimos con Git, exactamente el mismo proceso. Lo descarga a tu computador e instala todas las dependencias que React necesita para funcionar. Ya vamos a hablar de cuáles son en un momento. Pero esta es la forma más sencilla que nosotros podemos utilizar para crear una aplicación de React. Pero ojo, no es la única. Nosotros podemos crear nuestra aplicación con React a mano. Es decir, toda la configuración que ahorita se va a hacer de forma automática, hacerlo a mano, crearla nosotros mismos. ¿Sí? Y de hecho es un ejercicio que posiblemente en el futuro lo haremos, porque es muy importante entender qué es lo que necesita React para funcionar. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar este comando. Primero empieza con npx. ¿Qué es npx? npx viene instalado cuando nosotros instalamos Node y se instaló npm. ¿Recuerdan que era npm? npm era el Node Package Manager. De hecho, nosotros lo utilizamos en la anterior clase para crear nuestra calculadora, para levantar nuestro servidor con Node y instalamos la dependencia de Express. Entonces, esta herramienta también nos permite ya traernos proyectos que fueron hechos por otras personas, en este caso las personas de React, y nos permiten para tener una primera aplicación. Ok, entonces luego tenemos que decirle qué aplicación queremos correr. Entonces, le voy a decir create-react-app. Le doy otro espacio. Entonces el segundo argumento que recibe este comando es el nombre de la carpeta en donde nosotros queremos em, guardar todo el código que se va a descargar de internet. En este caso voy a crear un nuevo directorio que se llame React-demo. ¿Sí? Entonces le doy enter. Entonces por detrás npx va a hacer un montón de cosas y aquí podemos ir viendo cuáles son. En primer lugar va a crear una nueva carpeta en el directorio donde yo me encontraba. Aquí nos imprime el path. Aquí puede ser, miren, yo estaba en clase 4 y me va a crear la carpeta React-Dev. Luego, miren lo que dice, instalando paquetes. Esto puede tomar un poco de minutos.
Y aquí nos dice qué paquetes está instalando. Está instalando React, React DOM, React Scripts, CRA Templates y un montón más. Son muchísimos. ¿Ok? Posiblemente tal vez lo que tú estés viendo en este momento no sea lo que yo estoy viendo. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi computadora instalado lo que es Yarn. Yarn es una alternativa a NPM. Es como que no el competidor, porque de hecho Yarn trabaja con los repositorios de NPM, no tiene sus propios. Pero a mí me gusta más, la verdad. Siento que las dependencias se instalan más rápido con Yarn que con NPM. Por defecto, por lo que veo, React utiliza ese package manager. Ese package manager, ¿ok? En caso de que les salga algún error de que Yarn no se encuentra disponible, tranquilamente pueden, para las personas que están trabajando directamente en Windows, pueden ir acá a buscar Yarn en Google y aquí nos da, aquí podemos descargar una versión para instalar en nuestro computador. De hecho, y bueno, para las personas que están utilizando WSL deberían correr este comando. O sea, Yarn podemos instalarlo con NPM. Entonces, ustedes en su WSL ya tienen en NPM. Simplemente corren este comando y ya se instalará Yarn. En caso de que les dé un error. Si no, por ahora no es necesario. Y listo, ha terminado de instalar. Ha terminado de instalar todo esto. Ahora, ¿qué les parece si decimos, primero leamos qué dice aquí? Voy a cerrar estas carpetitas para que mi computadora no se vuelva lenta. Ok. Y aquí vemos qué dice. Dice success, create React demo. Es decir, se ha creado el directorio que nosotros quisimos en este path. Dentro de este directorio, tú puedes correr los siguientes comandos. Recuerden el package.json que tenía un apartado de comandos en donde le pusimos start y node esos mismos scripts, React, bueno, create React app y ya no nos describe, entonces nosotros ya no tenemos que hacer nada más. Y aquí nos dice, nos da una explicación de cada uno de los comandos que se encuentran en el package.json. El primero es start, que nos inicializa un servidor de desarrollo. Miren, ya hasta nos da el servidor. Nosotros en nuestro proyecto de la calculadora tuvimos que crearlo, tuvimos que crear el código. En cambio aquí, ya React nos da un servidor. ¿Y qué es lo chévere de este servidor? Que tiene algo que se llama hot reloading. El hot reloading viene siendo que si nosotros hacemos un cambio en nuestra página web y en el navegador lo vamos a ver de inmediato, ya no tenemos que hacer recargarlo, porque si recuerdan en nuestra calculadora web hacíamos un cambio, guardábamos el archivo, íbamos al navegador y le dábamos control R o Windows R, eso ya no tenemos que hacer con este servidor que nos da React, porque eso ya es automático. Yarn build es el comando que nos permite transpilar todo este código que vamos a escribir, que ya vamos a hablar un poco más adelante, que es esto de transpilar, para una versión de producción, es decir, ya para llevar esta aplicación de React a un servidor en Amazon y que sea disponible en todo el mundo. Yarn Test nos permite correr todos los tests que tenga nuestra aplicación, que nosotros escribamos. Y Yarn Edget, bueno, este es nuevo, la verdad este nunca lo había visto. Dice removes these tools and copy dependencies, configuration files and scripts into a directory. You can go back. Ok, no entiendo qué es este eject. Lo que entiendo es que elimina todas las build dependencies. Ok, esas son dependencias de desarrollo. Bueno, no le paré mucha bola, la verdad. Recién lanzaron una nueva versión de React y esto no había antes, ahora es nuevo. Habría que revisar la documentación para qué es lo que hace. Pero bueno, por ahora no nos preocupemos. Aquí nos dice, te sugerimos que empieces escribiendo cd React Demo y yarn start. Y que tengas un happy hacking. ¿Ok? Entonces, tiene sentido lo que nos dice que hagamos. Si nosotros imprimimos lo que tenemos en nuestra consola, se nos crea una nueva carpeta. Al principio solo teníamos la de Hello World y ahora tenemos la de React Demo. Entonces, entremos a esa carpeta. cd React Demo. Dentro de esta carpeta nosotros tenemos muchísimas cosas. Y de hecho voy a abrir mi Visual Studio Code, code espacio punto. Voy a abrirlo. Ok. Y vamos acá. Voy a hacerlo un poco más grande. Ahí creo que se puede observar bien o un poquito más.
Creo que ahí estamos bien, sí, se ve bien, ok. Entonces, todo esto nos ha creado el comando create react app. Nosotros no hicimos nada de esto, ¿verdad? No creamos nada de esto. Pero miren, tiene una estructura muy parecida a la que nosotros creamos en nuestra calculadora. Qué curioso, ¿ok? Entonces, tenemos una carpeta public en donde tenemos un favicon, que es una imagen. Tenemos el index HTML. Miren, este es el archivo. Este va a ser el único archivo HTML que van a encontrar en toda nuestra página, ¿ok? Eso es muy importante, ¿sí? Este es el único. Ahora, bueno, creo que me quedé congelado en la imagen, no sé por qué, pero bueno, no importa. Eh, Aquí tenemos un poquito de imágenes de React, pero ¿qué tal si ejecutamos este, esta aplicación para ver qué es lo que tiene? Ok, entonces nos regresamos a nuestro terminal y lo que vamos a hacer es correr el comando que aquí nos dice. Pero miren, aquí ocupa Yarn. Y yo les había dicho que tal vez ustedes no tienen instalado Yarn y no les voy a obligar, ¿ok? Entonces, yo voy a ejecutar este comando porque yo instalé mis dependencias con Yarn, pero ustedes si no instalaron con Yarn, pueden hacerlo directamente con npm con el siguiente comando. npm run start. Entonces ustedes le dan enter a este comando y lo que va a pasar es que se va a ejecutar la aplicación. Va a pasar lo mismo que va a pasar en este momento. Que yo le doy yarn start y listo, empieza. Lo que va a hacer es levantar nuestro servidor de desarrollo, cargar todas las vistas que tenemos. Por ejemplo, miren, me abrió automáticamente el navegador. eh, y aquí nos dice que está inicializando el servidor de desarrollo. ¿Dónde se va a inicializar? Por defecto, esta aplicación se encuentra en el puerto 3000. Entonces, si entramos al navegador y ponemos localhost espacio 3000 y le damos enter, mire lo que sucede. Tenemos ya nuestra primera página con React creada con Create React App. ¿Sí? Pero si volvemos a terminar, vemos algo bien interesante, ¿no? Miren, podemos conectarnos a esta página web localmente, ¿sí? Localmente. O en nuestra red. Es decir, que si nosotros en nuestro teléfono, bueno, no se ve por el fondo, ahí está mi teléfono, voy a abrir esa dirección URL, ¿qué les parece? Para ver qué nos sale. Para ustedes este número va a ser diferente, esto va a depender de su dirección IP que les entregue su router, pero si es que yo ingreso mi dirección IP privada, que es la 192.168.100.5 y 2.3000, ok, esperemos a que cargue, está cargando, y miren, no sé si se puede apreciar, creo que sí, miren, ahí se puede ver, está mi página, la misma que está en el navegador, está pero en mi celular, ok, esto es algo muy chévere. De hecho, esto también valía con la calculadora web que hicimos la anterior clase. Simplemente deben saber su dirección IP y acceden, creo que le creamos en el puerto 3000 mismo, entonces este ejercicio también lo pueden hacer con la calculadora web que ya creamos. ¿Ok? No es que es especial de React, pero nos da un pequeño feedback de que es posible. ¿Ok? Dato curioso. Entonces aquí tenemos nuestra primera aplicación con React. La hemos creado utilizando el comando create react application. Entonces yo voy a parar este servidor y como paramos, tenemos que presionar las teclas control C y el servidor parará de servir nuestra aplicación con React. Entonces, yo voy a volver a nuestro archivo de React. En este momento, de hecho, yo voy a dejar de utilizar este archivo porque por algo yo les creé. eh, Voy a cerrar este archivo con Visual Studio Code. Simplemente era para que puedan visualizar cómo funciona el comando create react app. ¿Ok? Déjenme tomar una agüita. Ah, qué rico. Ok, entonces, si nosotros subimos un nivel en el directorio que nos encontrábamos, eh, imprimimos lo que tenemos. Aquí, ya cuando se descargaron el repositorio, los cambios que les comenté al principio, se les descargó una carpeta que se llama Hello World. Sí, entonces vamos a entrar a esa carpeta y vamos a abrirla con el Visual Studio Code.
Esta aplicación yo también la creé utilizando el Create React App, solo que he eliminado todos esos archivos que hemos visto hace un momento, em, para poder hacer un ejercicio bien chévere y que vean cómo funciona esto del DOM que les explicaba. ¿Ok? Entonces voy a hacer esto grande y voy a hacer un poquito esto más grande por si acaso. Entonces, ¿qué tenemos en este archivo? Es algo parecido a lo que teníamos antes. Si cierro estas carpetas, la estructura es la misma, simplemente que en public he borrado toditos esos archivos que ahí teníamos y en src de la misma forma. Perdón, ya. Entonces, vamos a revisar un poquito ese archivo HTML que nos creó Create React App. Ok. Este es un archivo HTML normal de toda la vida que nosotros ya hemos venido trabajando. Y aquí nos da, bueno, nos da un poquito em, de información de cosas que tenemos o que no tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí nos dice, este archivo HTML es un template. Y si es que lo abres directamente en tu navegador, vas a ver una página en vacío. Tiene sentido. ¿Cómo funcionan las DSPAs? Tenemos un HTML y todo se carga desde el JavaScript. Entonces, si abrimos este archivo HTML, va a estar vacío, va a ser en blanco. No es ejecutado el JavaScript que carga todo ese contenido. Y ok, ahora sí, vamos para ello. Dentro de este archivo HTML React creó un div que tiene un ID, que es el ID root. Entonces vamos a hacer un ejercicio parecido al que hicimos con la calculadora para poder cambiar ese contenido de ese div. ¿Qué les parece? Entonces, voy a hacer grande esto. Voy a traerme mi navegador para acá y voy a hacer esto pequeño. ¿Ok? De esta forma trabajo mejor. Perdón, estoy un poco gripado. Listo. Eh, ok, entonces como pueden ver aquí tenemos un div que dice ID root. Eh, Vamos a hacer referencia a este archivo en nuestro archivo JavaScript. Pero miren, yo les había comentado que cuando queremos que un HTML cargue un archivo JavaScript, debíamos agregar un tag que sea script, ¿verdad? Y teníamos que hacer referencia a ese script con src, pero eso no está en este archivo. Entonces eso es lo que les comentaba de que React es declarativo. Todas esas cosas React va a empezar a hacer por detrás. ¿Sí? Entonces voy a guardar, voy a cerrar este archivo, no he hecho ningún cambio. Voy a abrir el archivo que se encuentra en src en index.js. Ojo que estamos en el directorio Hello World. ¿Listo? Entonces aquí sí vamos a hacer referencia a este archivo. ¿Qué les parece? ¿Cómo hacíamos referencia al archivo? Esto ya lo hicimos con la calculadora. Creamos una constante con el nombre del elemento. En este caso le voy a poner element. Y esto le igualamos a la función que nos permite hacer referencia a ese archivo. Esa función era el document.getElementById y como propiedad recibe el ID del elemento que queremos hacer referencia. En este caso el ID era root. ¿Ok? Punto y coma, nueva línea. Entonces, ya que referenciamos la etiqueta en nuestro JavaScript, ¿qué hacíamos antes? Lo que nosotros hacíamos era agregar elementos. ¿Sí, verdad? Entonces, creemos un nuevo elemento. Entonces, le voy a poner const new element es igual a document.createElement. ¿Ok? Este create element no lo habíamos visto, pero lo que hace simplemente es crear una referencia de una etiqueta HTML. Y como atributo recibe el qué etiqueta quieres crear. ¿Qué les parece si creamos un H1 para poner un título, verdad? Entonces ya hicimos la referencia, ahora debemos agregarle el contenido. Entonces le voy a agregar new element punto inner text. Me permite agregar en un string agregar código HTML, pero inner text me permite agregar solo texto directamente. Entonces aquí voy a poner club de software, no, en inglés, EPN software club, punto y coma, y listo. Entonces, pero miren, ya creamos el elemento, le agregamos contenido, pero no le estamos mandando a ningún lado. O sea, está ahí en memoria, pero no hace nada.
Entonces, ¿a dónde le vamos a mandar? Al elemento que sí existe en nuestro archivo HTML. Entonces, le damos element.appendChild y como argumento recibe el nuevo elemento que nosotros creamos. ¿Ok? Entonces, si nosotros corremos nuestro servidor de nuevo, yarn start, recuerden que si están utilizando su npm, el comando es npm run start, cualquiera de los dos funciona. Entonces yo le doy yarn start porque estoy trabajando con yarn y bueno, va a empezar a hacer lo que sucedió antes de levantar el servidor de desarrollo. Y listo. Entonces está iniciando, esperemos a que nos salga esto, que diga compilados successfully. Entonces recargo y miren, bueno, ya se recargó automáticamente, eso les comentaba que es el hot reloading. Y aquí ya me inyectó lo que es el contenido que quería, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Eh, por atrás, React inyectó este archivo JavaScript en este archivo HTML por detrás, porque como pueden ver aquí no hay ningún script, ¿ok? Entonces, pero aquí no estamos utilizando React, no estamos utilizando para nada React, simplemente para inyectar el JavaScript en el HTML, pero no estamos utilizando React. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto. Tenemos nuestro DOM normal y lo estamos inyectando directamente al DOM del navegador, ¿ok? Pero esto no es, o sea, estamos haciendo las cosas como antes y tenemos ahí React de gana. Vamos a utilizarlo. Vamos a hacer esto mismo, pero con React, ¿ok? Entonces, para ello necesito hablarles de lo que son los módulos. Bueno, no voy a borrar, solo voy a comentar estas líneas. Necesito hablarles de lo que son los módulos de JavaScript, ¿ok? Eh, todos hemos trabajado con Java. Dentro de Java nosotros tenemos algo chévere que es cuando importamos cosas de otras clases. Creo que la línea es import y el nombre de la clase, ¿verdad? En Java. Aquí es algo parecido. Pero aquí nosotros no solo podemos importar clases, nosotros podemos importar específicamente funciones de archivos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo es la sintaxis para importar algo dentro de JavaScript? Tenemos el keyword import que nos dice que aquí vamos a traernos algo. Aquí le damos un nombre, en este caso voy a decirle voy a traerme React y decimos from, de dónde, y dentro de las comillas le decimos la librería de donde nos vamos a traer esto. Y aquí tenemos la librería React. Esta librería, Create React App, ya la ha instalado automáticamente. Aquí tal vez algo se estén preguntando, que nosotros cuando creamos nuestro servidor de la calculadora web, importamos el archivo, perdón, importamos la librería Express de una forma diferente, ¿verdad? Hicimos esto, con const express es igual a require express. Bueno, aquí me va a dar un error porque esto no existe, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay entre la línea 8 y 9? Esto viene siendo la versión de ECMAScript que maneja React y la versión de ECMAScript que maneja Node.js. La de arriba, la de la línea 8, el import React from, es la forma nueva de importar módulos de JavaScript. La antigua era la que tenemos de aquí abajo. Esta de aquí, esta línea de aquí funciona en React, pero también funciona en Node. Pero la línea 8 específicamente funciona con React, a menos que nosotros utilicemos Webpack y Babel para transformar este import a este import de acá. No te asustes. En clases posteriores veremos qué es Webpack y qué es Babel para que entiendan cómo es que utilizamos esta sintaxis en el lado del servidor, es decir, con Node.js. Por ahora, hágame caso y utilicemos la línea 8, aunque esta también funcionaría. Listo, vamos a importar React desde React, pero vamos a importar otra librería que es el React DOM, el Virtual DOM, el que vimos el que vimos aquí, este Virtual DOM, vamos a importarlo, vamos a importar esa funcionalidad. Entonces vamos a importar React DOM from React-DOM. Esto también Create React App ya lo ha instalado por detrás. Ok, entonces ahora vamos
vamos a utilizar este DOM, este nuevo DOM. Es decir, vamos a implementar toda esta lógica que tenemos aquí en lugar de la que aplicamos, que es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Para esto, nosotros tenemos, o bueno, React DOM nos da un método que se llama render. ¿Ok? Este es un método. Y recibe dos parámetros. Aquí va a recibir quiero, el que quiero renderizar, o el que quiero mostrar mejor. Y el segundo argumento es el dónde lo quiero mostrar. Ok, voy a comentar esto. Entonces, miren, vamos a utilizar ese React DOM.render. .render, ok. Creo que está mal escrito, sí, porque este es con mayúscula. Listo. Entonces tenemos que decirle qué quiero mostrar y en dónde. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero mostrar yo? Voy a mostrar, ¿qué quiero mostrar? Pues mostremos un H1. Que decir, vamos a poner Hello World. ¿Ok? Y le doy una coma y le digo el dónde. ¿Dónde le vamos a poner? Para eso nosotros teníamos esta línea de aquí, la primerita. Voy a copiármela, voy a pegarla aquí, sin el comentario. Y aquí me dice el dónde, element. Entonces ahí está. Eso sería todo. ¿Qué quiero mostrar? Una etiqueta H1 que dice Hello World, el dónde, en el elemento que tiene el ID root. Como vimos, este elemento sí existe. Está aquí. Mire, aquí está. Existe. Eso nos ha creado React. ¿Ok? Entonces, en este root, en este div, se va a inyectar todo nuestro archivo, todo nuestro HTML, toda nuestra página web en general. Ok, entonces si yo guardo esto, ok, se ha hecho muy grande, ahí estamos, y recargo, miren, dice Hello World. Y si se dan cuenta que casi no se diferencia de lo que hicimos antes, es decir, de lo que está comentado acá arriba, de acceder directamente al DOM. Sí, sí cacha más o menos, no es lo mismo, ¿no? Perdón, es lo mismo, parece, visualmente es lo mismo, pero por detrás no está pasando esto, es decir, ya no hay esa carga computacional de modificar todo este árbol, sino está pasando esto. Y tal vez ahorita no nos demos mucha cuenta porque solo estamos renderizando un H1. Pero imagínense si ustedes desarrollan Facebook, todo lo que implica. Si desarrollan YouTube. Bueno, YouTube está hecho con Angular, pero imagínense una aplicación de ese calibre. Ahí sí que cualquier coste computacional innecesario puede representar la vida o la muerte de una aplicación. Entonces es muy importante utilizar el DOM. Y es lo que acabamos de hacer en estas pequeñas 7 líneas. ¿Ok? Aquí he importado 2 veces React DOM. Voy a borrarlo. Entonces ya está funcionando. Nuestro primer Hola Mundo en React. Vamos a inspeccionar aquí. Vamos a abrir el inspeccionador. Y miren, aquí podemos revisar un poco el HTML que se está mostrando de esta página web. Que es el head. Bueno, este head no nos importa mucho porque eso es información que no se ve, sino es información útil para otras cosas. Pero aquí tenemos el body. Y dentro del body, miren, aquí está este archivo div, que el que está en nuestro archivo HTML de acá. Miren, aquí está. Es el div, pero acá en nuestro navegador React ya se ha encargado de inyectar todas esas dependencias, inyectar todo ese JavaScript para que este Hello World se inyecte con JavaScript y no escribirlo aquí con HTML. ¿Ok? Si lo abrimos, miren, aquí tenemos nuestro H1 que dice Hello World, pero aquí tenemos algo diferente. Miren, tenemos un script, 2 scripts, 3 scripts, 4 scripts. Scripts que no existen en nuestro HTML. Esto lo ha hecho React, por eso lo hace declarativo. ¿Ok? Entonces hemos impreso nuestro primer Hola Mundo en React. Por ahora yo voy a eliminar esto. ¿Sí? Voy a guardarlo. Listo. Y tal vez alguien
esté preguntándose por ahí que ¿por qué escribí esto? ¿Por qué escribí HTML dentro de un archivo JavaScript y no me dio error? Y eso es el último tema que vamos a tratar el día de hoy y se llama JSX. ¿Ok? JSX no es nada más y nada menos que HTML en JavaScript. ¿Ok? Es un sí, un preprocesador. Se puede decir que es un pseudo lenguaje que fue creado por Facebook específicamente para ser utilizado con React. Eh, ¿Ok? Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite escribir código HTML dentro de ficheros JavaScript. Y esto nos ayuda mucho porque nos hace la programación de interfaces de una forma sencilla que ya van a ver cómo es. Entonces, JSX simplemente es un archivo que acepta código JavaScript y acepta código HTML ahí mismo, mezclados. ¿Ok? Y es por eso que yo hice esto. ¿Ok? Que no le puse como string, porque tal vez algunos estaban pensando que me equivoqué y esto tenía que haber sido como string. No es así. Es código HTML puro y duro dentro de un archivo JavaScript. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a crear nuestro primer componente para poder ver todo esto, lo que es JSX. ¿Cómo creamos un componente? Eh, Existen diferentes formas de poder estructurar los documentos en JavaScript. Perdón, en aplicaciones con React. Pero la que a mí me gusta y la que yo voy a usar durante todo este curso es la siguiente. Ojo, no es una regla. Tú pudieras simplemente aquí en el SRC ir creando miles de archivos y, y ya, funciona, no hay ningún problema. Pero a mí me gusta ser un poquito más organizado y esta organización es la que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años. Entonces, dentro de la carpeta SRC voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Components. ¿Sí? Dentro de esta carpeta ya vamos a poder crear cada uno de los componentes que nosotros necesitemos de nuestra aplicación. Entonces voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar hello world.jsx. Y miren, ya no estoy utilizando JavaScript, estoy utilizando la extensión JSX. Y miren, ya me sale un iconito de React ahí. Perdón. Se ha creado el archivo, ¿sí? Se ha creado el archivo aquí. Tengo hello world. Y vamos a escribirlo. ¿Qué les parece? Empezar a escribir. Lo primero que debemos hacer siempre es importar React desde React. Ok, pero esto ya no es necesario. Con la nueva versión de React, la 18, esta primera línea ya no es necesaria. En versiones anteriores de React era estrictamente necesario tener importada, solo importada, ni siquiera utilizarla, solo importar la librería de React para poder escribir JSX. Ahora ya no es necesario, pero la verdad podemos seguirlo utilizando, ¿no? Y también es para que si es que en algún momento ustedes tienen que trabajar en conjunto en una aplicación web grande que están utilizando una versión antigua de React, sepan el por qué hay esa línea y por qué no deberían borrarla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creamos y cómo es la estructura de los componentes en React? Y esto es algo que van a repetir mucho, así que se les va a quedar en la cabeza. Lo primero, y también es una forma de la que a mí me gusta crear los componentes, no es la única. Hay componentes que se pueden crear con clases, componentes que se pueden crear con funciones. Podemos crearle con una función así definida como función, pero a mí me gusta utilizar los arrow functions. Entonces voy a crear una constante que se llame, es cierto, me olvidaba. Cuando nosotros creamos un archivo JSX, y de hecho, bueno, me salté muchas cosas, vamos por el principio. Cuando yo creé este archivo JSX, pude haber creado un archivo simplemente .js, es decir, un archivo JavaScript, e igual funcionaba. No es regla tampoco. Y es por eso que este index.js tiene aquí código JSX y no me da ningún error. Porque esto es del punto JSX, de utilizar esa extensión, es netamente opcional, pero a mí me gusta mucho. Entonces, otra cosa que les comentaba, cuando nosotros creamos componentes, siempre de los siempre, y esto sí es regla, siempre debe empezar con mayúscula. Así como lo hacen en Java para crear una clase, igualito, pero siempre debe empezar con mayúscula. Y deben utilizar la forma de nombrar elementos que se llama camel case, que es decir, bueno, esta sería camel case, que sería que si tú quieres separar palabras, no debes ponerles un guión, por ejemplo, así.
O bueno, escribamos algo que tenga sentido. Hola mundo. Por ejemplo, esto no se puede crear archivos con ese nombre. Debe ser en camel case, que sería hola mundo. La primera mayúscula y si queremos separar cualquier palabra con la con la primera letra de esa palabra mayúscula. Hola mundo, soy Juan. Por ejemplo, esto está bien escrito, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pilas con eso. Ahora, por eso yo le he llamado Hello World con H y W mayúscula. Entonces, ahora, vamos, dentro de cada componente nosotros debemos declarar una constante. Y es muy importante también, esto también es regla, de que el nombre de esta constante debe ser el mismo nombre del archivo, ¿ok? Entonces, estamos dentro del archivo Hello World. Entonces, debemos crear una constante que se llame Hello World, sin la extensión, obviamente. Entonces, esto lo vamos a igualar a un arrow function. Esto ya lo vimos en los fundamentos de JavaScript. ¿Ok? Y aquí nosotros ya podemos escribir código JSX. Aquí me da, ya me dice Visual Studio Code que React está declarado pero no es utilizado. Es porque todavía no escribimos código JSX. Entonces vamos a escribir. Todo el código JSX que nosotros queremos que se renderice en nuestra aplicación web debe ser el retorno de la función que se encuentra dentro del fichero. No me entendieron, pero aquí vamos. Simplemente tenemos que retornar. Vamos a retornar, abrimos paréntesis, punto y coma. Y dentro de este retorno tenemos que escribir ya todo el código JSX o código HTML. ¿Ok? Aquí le voy a poner el mismo H1 que va a decir Hello World. Entonces guardo y me falta un último paso. Al último del archivo lo que tengo que hacer es exportarlo para que React pueda tomar esta función y renderizarla en el DOM. Entonces, ¿cómo exportamos una función dentro de un fichero JSX y dentro de JavaScript en general? Es con los keywords export default hello world. ¿Ok? Entonces, con estas 9 líneas tenemos nuestro primer componente ya construido. ¿Ok? Ahora, tenemos que utilizarlo, porque simplemente lo hemos declarado, pero no lo estamos utilizando en ningún momento. Entonces, vamos a nuestro index.js y primero debemos importar, así como importamos esta línea de aquí, la librería React DOM o la de React, vamos a importar el Hello World. Entonces le damos import Hello World, el mismo nombre, from, y aquí tenemos que irnos de esa carpeta. Entonces voy a ponerle punto slash components slash Hello World. ¿Ok? Entonces ya importé mi componente. Ahora vamos a renderizarlo. ¿Cómo uso los componentes? Lo usamos tal cual usamos etiquetas HTML. Miren, entonces voy a renderizarlo aquí en el React DOM.render. Y recuerden que el que quiero que se visualice va como primer argumento de esta función. Entonces voy a borrar esto y aquí voy a utilizar mi componente. Y miren mucho la sintaxis. Abro la etiqueta, escribo el nombre de mi componente, un espacio, slash y cierro la etiqueta. Y esa es la forma en la que nosotros utilizamos un componente. Como pueden ver, es sumamente parecido a utilizar etiquetas de HTML. ¿Ok? Entonces, esto es algo que nosotros ya conocemos. Entonces, si yo guardo y recargo, miren lo que sucede. Tenemos nuestro Hello World funcionando y nosotros hemos descrito ese Hello World en un componente que lo hemos importado y aquí nosotros lo hemos declarado y aquí lo estamos exportando. ¿Ok? Entonces, esto es un archivo JSX. Como pueden ver, tenemos código JavaScript y aquí tenemos código HTML que nosotros podemos utilizar. Y de hecho, aquí puedo ir agregando más cosas. ¿Qué les parece si agregamos una imagen? No, mejor un H2. Pero aquí nos va a dar un error. ¿Por qué? Y esto es muy importante. El retorno de una función dentro de un archivo JSX debe ser código HTML, ¿ok? Pero debe ser solo uno. O sea, solo puedes tener una sola etiqueta. Entonces, pero dime, me estás diciendo, ¿cómo que solo una sola etiqueta? ¿Cómo puedo agregar una imagen, una tabla y todo lo que hicimos en la calculadora? Pues debes envolverla en una etiqueta que nos da React, ¿ok?
y es una etiqueta que es vacía. Miren, abro y cierro la etiqueta, no coloco nada dentro y al final abro, slash y cierro. Y aquí puedo identar un poco y mire, ya no me da el error. Para los ojos de React yo estoy exportando un componente. Sí, es un componente. Es, o sea, una sola etiqueta HTML. Porque si yo no tenía esto, me daba error porque aquí de hecho me dice JSX expression must have one parent element. Entonces, si queremos agregar muchas etiquetas, estas etiquetas deben tener un padre, ¿ok? Y miren, nosotros aquí de hecho podríamos agregar cualquier etiqueta. Aquí pongan su nombre, ¿ya? Miren, yo aquí puedo agregar una etiqueta div y que esta sea la etiqueta padre de todo mi componente. ¿Sí? Y ya se ha quitado el error. Guardo y hasta aquí. Pero hay una sutil diferencia en utilizar este div y en utilizar lo vacío que les acabé de enseñar, que se llaman fragmentos de React, por si acaso. Y es que, miren, si nosotros nos vamos al body y nos vamos a nuestro elemento div, miren, aquí se renderiza un div, que es el div que tenemos aquí. Pero imaginen si tenemos 1000 componentes. Cada uno de los componentes va a estar envuelto de un div. Y eso va a generar mucha basura, mucha sobrecarga, porque es una etiqueta innecesaria. Simplemente está conteniendo las etiquetas de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos React Fragment, que esa es la sintaxis. Y si yo recargo, bueno, se ha recargado solo, miren. Si entro otra vez al div, y de hecho voy a hacerlo un poco más grande. Si entro otra vez al div, ya no está el otro div necesario. React lo quita. ¿Ok? Esta es una de las sintaxis que se puede ocupar estos React Fragments, perdón. En la anterioridad se tenía que hacer así. Dado que nosotros tenemos importado React aquí en la primera línea, antes se hacía así, React.fragment. ¿Ok? Entonces, si recargábamos acá, mire, es lo mismo. No se agrega ese div innecesario. Pero como React avanza, la tecnología avanza, podemos evitarnos de esa línea. ¿Ok? Y listo, muchachos. Eso sería la clase por el día de hoy. Hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido qué es React, qué es un framework, qué es una librería, qué es el DOM, cómo maneja React el DOM. Hemos visto cómo crear aplicaciones de React con Create React App. Hemos visto cuál es la diferencia de utilizar el DOM directamente del navegador o utilizar el Virtual DOM de React. Hemos aprendido cómo se importan las librerías. Hemos aprendido eh, cómo crear componentes. Esta es una estructura que se repite siempre, eso ténganlo siempre en mente. Importamos React, definimos la función, retornamos el JSE y aquí exportamos la función. De hecho, y aquí yo puedo escribir código JavaScript normal. Const name es igual con Jaramillo. ¿Y cómo renderizo esto aquí? Ya no tengo que utilizar nada de element.innerText o innerHTML, nada. Dentro de esta etiqueta, abro y cierro llaves y aquí hago referencia a la variable de JavaScript. Guardo y recargo y ven que no ha cambiado en nada. ¿Ok? Entonces eso es algo que me faltaba. Entonces aquí yo puedo crear funciones que me hagan peticiones a una API y me descargue todo ese código. Y aquí yo puedo crear un for, por ejemplo, un array.map. Y aquí puedo renderizar más elementos de HTML, por ejemplo, un elemento de una lista. Entonces, o sea, hay demasiadas cosas que podemos hacer. Obviamente, ahorita no las vamos a hacer porque ya se nos ha sido una clase muy pesada, mucha teoría, pero ya vamos a ir practicando. ¿Ok? Entonces, eso ha sido todo por hoy, muchachos. Nos veríamos el día jueves para resolver cualquiera de sus preguntas y nos vemos allá, muchachos. Cualquier cosa, yo estoy por WhatsApp. Me hacen conocer si es que tienen algún error o algo no les funciona. Me pueden escribir cualquier momento del día, no hay ningún problema. Y nos veremos allá. Muchas gracias por estar hasta el final y nos vemos el día jueves.